Como hemos comentado antes, nos vamos a centrar en las soluciones cristaloides, que son soluciones electrolíticas y o azucaradas que nos permiten mantener el equilibrio hidroelectrolítico, también expandir el volumen intravascular y también aportar energía en forma de glucosa. Las ventajas pues que son de elección, que son los primeros que vamos a utilizar, que se pueden iniciar de forma rápida y segura y que nos ayudan a restaurar el volumen intravascular, a expandir el líquido extracelular y por supuesto a mejorar el flujo urinario. Como inconveniente tienen que a veces este efecto puede ser transitorio y puede facilitar la formación de edemas tisulares. En esta tabla viene muy bien resumido y bastante esquematizado las diferentes soluciones, las indicaciones principales que tienen y la composición de cada uno con su molaridad. Por ejemplo, nosotros ahora hablaremos un poco más detalladamente de cada uno, pero así como resumen decir que los glucosados no tienen ni sodio ni cloro, tienen un porcentaje de glucosa en función de si es al 5 o al 10%. Estos iones si se encuentran en los salinos, el suero fisiológico, que es el 0,9%, y el 0,45%. Y bueno, el glucosalino, que es una mezcla entre estos últimos dos, que tiene un poquito menos de sodio y de cloro y un poco menos de glucosa, pero sí une las dos características. A partir de aquí vamos a ir desglosando las soluciones cristaloides de las que hemos hablado antes. La primera, la más frecuente, la más conocida, que es el suero fisiológico, el 0,9%. Las indicaciones principales son la rehidratación y la reposición de líquido, de volumen, siempre y cuando el sodio sea menor a 150, ya que es verdad que esta solución tiene una cantidad considerable de sodio y por lo tanto podríamos tener la complicación de una hipernatremia. Sobre todo podríamos aumentar la tensión arterial, podríamos empeorar estados edematosos o podríamos descompensar algunas cardiopatías de base del paciente. Este suero, el suero salino hipotónico al 0,45, tiene la mitad de sodio que el 0,9%. Está indicado en hipernatremias graves, sin embargo el 0,9%, ya que lleva el doble de sodio, estaba contraindicado en situaciones con un sodio mayor de 150. También el 0,45% está indicado en descompensación hiperglucémica hiperhormonal no cetósica en situaciones con hipernatremia o con hipertensión arterial. Si os fijáis, el 0,9% había que tener mucho cuidado en situaciones edematosas, con hipernatremia o con hipertensión arterial, justo las situaciones en las que sí se podría utilizar el 0,45%, ya que lleva la mitad de sodio y lo tendríamos que utilizar en este tipo de situaciones. El 0,45% está contraindicado en normo o hiponatremias, situaciones en las que vamos a utilizar el 0,9%. Pasamos a los sueros glucosados, este en concreto es al 5%, lo que significa que en 100 mililitros habría 5 gramos y en 1 litro habría 50. Una de las indicaciones que podría tener es una terapia de mantenimiento, por ejemplo, en un diabético, para llegar a esos 100 gramos de glucosa deberíamos aportar 2000 mililitros, es decir, 2 litros de este suero. Podría utilizarse en cetoacidosis diabéticas, siempre y cuando la glucemia fuera menor a 300 miligramos de decilitro, siempre y cuando asociado a insulina. Si la glucosa fuera mayor, podría descompensarnos este estado hiperglucémico y también se utilizaría para deshidrataciones hipertónicas, para compensar pérdidas de líquido. Además, en la terapia de mantenimiento, si la persona no es diabética y queremos simplemente quedarnos en esos 50 gramos de glucosa, simplemente tendríamos que aportar 1000 mililitros, es decir, 1 litro de este suero. El siguiente suero glucosado sería el glucosado al 10%. Esto significa que en 100 mililitros de suero habría 10 gramos de glucosa, por lo tanto en 1 litro habría 100 gramos de glucosa. Se utiliza en terapias de mantenimiento, en diabéticos, por ejemplo, a diferencia del glucosado al 5%, que necesitamos 2 litros, aquí simplemente necesitaríamos
1 litro para llegar a los 100 gramos de glucosa necesarios para evitar la cetosis. Además, se podría asociar, si por ejemplo tenemos un diabético que sufre una deshidratación, podríamos por un lado colocar 1 litro de glucosa al 10% y por otro lado podríamos completar esa fluidoterapia con otros 1000 o 1500 de suero fisiológico al 0,9%. También serviría para hipoglucemias, también serviría para hiperpotasiemia moderada asociados a insulina. Se coloca la insulina para disminuir de manera transitoria el potasio e introducirlo dentro de las células, y para evitar esa hipoglucemia se colocaría este tipo de suero. Y también se podría utilizar en deshidrataciones hipertónicas. El suero glucosalino uniría características de los glucosados y del suero fisiológico al 0,9%. Tendría algo menos de glucosa y algo menos de sodio. Uniría ambas características de ambos sueros en uno único, que sería el suero glucosalino. Serviría para una terapia de mantenimiento, por ejemplo, para un síndrome hemético podríamos poner perfectamente 2500 mililitros cada 24 horas y cumpliríamos perfectamente con las necesidades básicas. Y también podríamos utilizar una descompensación hiperglucémica hiperosmolar no cetósica cuando la glucosa sea menor a 300. Lo que haríamos en este tipo de situaciones, como empezaríamos con una glucosa muchísimo más alta, pues empezaría con un suero fisiológico al 0,9%, ya que estaríamos en una situación de deshidratación, y cuando la glucosa bajara de 300 podríamos utilizar tanto este como el glucosado al 5%. El bicarbonato se utilizaría en la acidosis metabólica de origen cetósico cuando el pH fuera menor de 7, y si fuera de origen láctico pues sería cuando el pH fuera menor de 7,20. Estaría contraindicado en estados edematosos o cardiopatía por su alto contenido en sodio, en alcalosis ya que es la situación contraria, y en hipertensión arterial grave no controlada por lo mismo que lo primero, por su alto contenido en sodio. Aquí pongo la fórmula que he puesto al principio, el déficit de bicarbonato. Si queremos aplicar un bicarbonato sódico 1 molar, pues calcularíamos el déficit de bicarbonato. Ese número lo dividiríamos entre 2, es decir, calcularíamos su 50% y lo pasaríamos en 30 minutos. A la hora haríamos un agaso y si el pH siguiera bajo podríamos aplicar el otro 50%. Por un lado teníamos las soluciones cristaloides, que ya hemos hablado de ellas, y por otro lado las coloides. Son soluciones más complejas, se utilizan con menos frecuencia y vamos a hablar de una manera más general y nos vamos a meter en menos detalle. Sobre todo se utilizan como expansores plasmáticos. Las ventajas de estas soluciones es que mantienen muy bien el volumen intravascular y que, al contrario que los cristaloides, pues provocan un menor edema intersticial. Si nos acordamos, uno de los inconvenientes de los cristaloides es que podían provocar este tipo de complicaciones. Sobre todo están indicados en situaciones de sangrado activo o cuando los cristaloides no consiguen esa expansión plasmática adecuada. Por otro lado, como inconveniente, tendrían que se filtran con mayor facilidad hacia el espacio extravascular y puede incrementar el edema intersticial y hacer un poco más difícil su manejo. También pueden descompensar con mayor facilidad patologías respiratorias graves. La fluidoterapia es un tratamiento más en las urgencias, como hemos dicho antes, y por lo tanto, si no se utiliza bien, pues puede tener sus complicaciones o sus efectos secundarios. Para prevenirlo o para detectarlo, deberíamos fijarnos en los signos clínicos, como por ejemplo en las constantes, la tensión, la frecuencia cardíaca respiratoria, el Glasgow del paciente, también signos de hipervolemia o hipovolemia, como por ejemplo el pliegue cutáneo. Y también en analíticas de control. Recordamos que la fluidoterapia debe ser reevaluada cada 24 horas. Y en esta analítica de control pues veríamos sobre todo la bioquímica, que es la glucosa y los iones, una gasometría que puede ser arterial o venosa,
La venosa suele ser menos incómoda para el paciente y la función renal es muy importante, como hemos dicho antes, y la osmolaridad también, por supuesto. Las complicaciones de la fluidoterapia se podían dar derivadas de la técnica, como una inflamación de la propia vena, una flebitis, cualquier infección a nivel local, hematoma, un neumotórax, sobre todo cuando la vía se coge a nivel central, y también derivadas de la misma pauta, como por ejemplo una insuficiencia cardíaca o un edema agudo de pulmón. Esto ocurriría cuando en un estado congestivo o edematoso fuésemos demasiado generosos con la fluidoterapia. Podríamos descompensar esa insuficiencia cardíaca de base y podría derivar en este tipo de complicaciones.